Tema 14. Frustración de la ejecución, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas. En la frustración de la ejecución se castiga a quienes ocultan o hacen desaparecer sus bienes con el objeto de no satisfacer las deudas que tienen con sus acreedores o para dilatar, dificultar o impedir un embargo o un procedimiento ejecutivo. También se contemplan otra serie de conductas como actos de disposición patrimonial para impedir el pago de responsabilidades civiles derivadas de la comisión de un delito. En las insolvencias punibles, el sujeto que se encuentra en esta situación actual o inminente lleva a cabo una serie de comportamientos que pueden afectar negativamente a los intereses de los acreedores y a la actividad económica de la empresa. En la alteración de precios en concursos y subastas públicas se pretende evitar la participación de competidores para conseguir la adjudicación en condiciones ventajosas. Se utilizan amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro procedimiento. También se contemplan los supuestos en los que se solicita dádiva o promesa para no participar, así como los acuerdos a los que llegan los participantes para alterar el precio del remate. Primera parte. Frustración de la ejecución. Apartado 1. Alzamiento de bienes. El artículo 257.1.1 castiga al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. La pena es prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. El artículo 1911 del Código Civil determina la obligación del deudor de responder frente a terceros con sus bienes presentes y futuros. A través del alzamiento de bienes, el deudor se desprende de los bienes con los que debería afrontar estas deudas. El bien jurídico protegido es el derecho del acreedor a la satisfacción de sus créditos. No se trata del derecho que tiene el acreedor al cumplimiento de la obligación, sino del derecho de satisfacerse en el patrimonio del deudor por las obligaciones incumplidas. Se castigan las conductas fraudulentas por las que el deudor frustra el derecho del acreedor a satisfacerse del patrimonio del aquel. Constituye el tipo básico del alzamiento. Es un delito especial propio en el que se exige en el sujeto activo deudor la condición determinada por la relación obligacional entre éste y el perjudicado. Sujeto pasivo son los acreedores y de mera actividad, puesto que no es necesario que se produzca un perjuicio, como se deja del propio tenor literal del tipo penal. La ocultación de bienes se identifica con el resultado típico. El Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de admitir que el alzamiento de bienes se trata de un delito de peligro, en el que la acción típica consiste en el peligro que se ocasiona respecto al cumplimiento de la obligación existente y el riesgo que se coloca al acreedor sobre la cobranza de su crédito. La acción consiste en hacer desaparecer los bienes propios para producir la protección de los mismos frente al acreedor y la imposibilidad de la satisfacción del crédito. Ello se puede determinar mediante múltiples procedimientos. Se requiere dolo directo, la voluntad manifiesta y cierta de evitar la satisfacción de la deuda existente y la aplicación a ésta de sus bienes con el perjuicio del tercero. No constituye delito de alzamiento de bienes la acción del deudor de satisfacer deudas pendientes acreditadas de distintos acreedores, en distinto orden de preferencia, sin ánimo de perjuicio a terceros, determinando finalmente la insolvencia de alguno de ellos que no encuentra bienes a la hora de reclamar su crédito. La jurisprudencia ha negado la existencia de alzamiento de bienes cuando, a pesar de haberse ocultado bienes para perjudicar a un acreedor, quedan bienes suficientes en el patrimonio del deudor que permiten atender sus obligaciones. El perjuicio a los acreedores no puede identificarse únicamente con la minoración de su patrimonio, sino con otros efectos materiales que pueden ser calificados como perjuicio. La consumación se produce con la ocultación o desaparición fraudulenta de los bienes del sujeto activo, provocando la insolvencia total o parcial del acreedor. Que después de consumado el delito, el acreedor llegue a satisfacer su crédito solo afecta a la responsabilidad civil. Es posible la tentativa.
La sentencia del Tribunal Supremo de 2018 ha determinado que los elementos del delito de alzamiento de bienes son los siguientes: la existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, si bien es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad. Un elemento dinámico que consiste en una destrucción u ocultación real o ficticia de sus activos por el acreedor. En tercer lugar, un resultado de insolvencia o disminución del patrimonio del acusado que imposibilita o dificulta a los acreedores el cobro de lo que les es debido. Y finalmente, un elemento tendencial o ánimo específico en el agente de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos. Para la consumación del delito no es preciso que los créditos estén vencidos, de tal forma que constituyen delito de alzamiento de bienes las manipulaciones y operaciones patrimoniales efectuadas por el deudor ante el inminente vencimiento de una deuda y con anterioridad a este, con la intención de que resulta insatisfecha. En cuanto a la responsabilidad civil, la condena debe incluir la nulidad del negocio jurídico fraudulento utilizado para la comisión del alzamiento, respetando a terceros intervinientes de buena fe. Apartado 2. Alzamiento de bienes para dilatar o impedir un embargo, procedimiento ejecutivo o de apremio. El artículo 257.1.2 castiga a quien, con el fin de perjudicar a sus acreedores, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. La pena es de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. La acción debe ir dirigida a perjudicar a los acreedores, produciendo el efecto de dilatar, dificultar o impedir un embargo o procedimiento ejecutivo. Por apremio judicial debe entenderse procedimiento de ejecución de sentencias, y el apremio administrativo incluye la ejecución forzosa de resoluciones de la Administración. Se incluye en el tipo los supuestos de embargos preventivos. La consumación se produce alzándose con todo o parte del patrimonio o gravar voluntariamente el mismo para impedir o entorpecer un embargo, procedimiento ejecutivo o de apremio. Es un delito especial propio que requiere las características de deudor en el sujeto activo y sujeto pasivo. Son los acreedores, es de mera actividad, toda vez que no se requiere resultado posterior, bastando las 3 actitudes contenidas en el tipo penal. Es posible también la tentativa. El delito de falsedad puede aparecer en concurso medial para la comisión del delito de alzamiento de bienes, habiéndose apreciado concurso de leyes entre estafa y alzamiento, que también fue así considerado en supuesto de malversación de caudales públicos. Apartado 3. Disminuir u ocultar elementos del patrimonio. El artículo 257.2 castiga a quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiere responder. La pena es de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Apartado 4. Supuestos específicos de alzamiento. Dispone el artículo 257.3.1 que lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica pública o privada. La pena es de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24
24 meses. Es un tipo penal que viene a especificar como sujeto pasivo a los trabajadores, cuando el propio tipo básico abarca a cualquier persona titular de crédito y de la naturaleza que fuere, estableciéndose la misma pena en ambos. Apartado 5. Supuestos agravados. El artículo 257 contempla dos supuestos de agravación de la pena en función de que el sujeto pasivo sea una persona jurídica pública o se alcen los bienes frente a obligaciones derivadas de un delito fiscal o contra la seguridad social. El párrafo segundo del artículo 257.3 determina que en el caso de que la deuda u obligación de que se trate de eludir sea de derecho público y la acreedora sea una persona jurídica pública, o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la hacienda pública o la seguridad social, la pena es de prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses. Se prima de esta forma el interés público frente al particular, endureciendo la respuesta penal en el primero de los supuestos. Por su parte, el artículo 257.4 dispone que las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los numerales quinto y sexto del apartado primero del artículo 250. Apartado 6. Alzamiento de bienes y procedimientos concursales. Dispone el artículo 257.5 que este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal. De esta forma se determina la posibilidad de concurrencia del procedimiento penal y el procedimiento civil concursal. Apartado 7. Presentar relación de bienes incompleta o mendaz en un procedimiento de ejecución. El artículo 258.1 castiga a quien en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor. La pena es de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. En el párrafo segundo se especifica que ha de entenderse por relación incompleta de bienes, al indicar que la relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto. Solo cabe la comisión dolosa y el sujeto activo debe actuar con plena conciencia de estar obstaculizando la ejecución de la deuda. Se diferencia la conducta activa precedente, entorpeciendo la ejecución de la deuda, de las conductas omisivas, que se sancionan en el apartado segundo del artículo 258, que castiga al deudor requerido para ello deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior. La pena para la conducta omisiva es de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. El artículo 258.3 recoge una especie de excusa absolutoria. Si el autor de la conducta típica rectifica, los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa. En el supuesto de que se rectificara por el sujeto activo después de ser descubierto por la autoridad o funcionario, podría concurrir una atenuación de la responsabilidad por concurrir la circunstancia quinta del artículo 21 del Código Penal. Apartado 8. Uso indebido de bienes embargados constituidos en depósito. El artículo 258 bis castiga a quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizados para ello. La pena es de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Es una figura autónoma y contiene una pena alternativa de prisión o multa.
En el apartado primero del artículo 258 bis se determina que la pena indicada se impondrá salvo que el uso de los bienes embargados ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este código. Alude, pues, al criterio de resolución que impone el principio de alternatividad del artículo 8.4 del Código Penal en supuesto de concurso de leyes. Apartado 9. Responsabilidad de las personas jurídicas. El artículo 258 ter determina que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este capítulo, se le impondrán las siguientes penas. A. Multa de 2 a 5 años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años. B. Multa de 1 a 3 años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años. C. Multa de 6 meses a 2 años en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. Segunda parte, insolvencias punibles. El bien jurídico protegido consiste en el derecho de los acreedores a la satisfacción de sus créditos. Si bien un sector minoritario de la doctrina considera que el bien jurídico es la administración de justicia en la insolvencia concursal, teoría que resulta cuestionada en el momento en el que la conducta se desarrolle con anterioridad a la apertura del proceso concursal. Se puede hablar de un bien jurídico supraindividual que integra tanto el derecho de los acreedores a la satisfacción de sus créditos como la protección del orden económico. Realmente no existe diferencia sustancial entre el delito de insolvencia punible y el de alzamiento de bienes. En ambos se busca la insolvencia en perjuicio de acreedores. Las penas de prisión para ambos son idénticas, de 1 a 4 años, y si existe diferencia en el mínimo de la pena de multa, que para la insolvencia punible es de 8 meses y para el alzamiento de 12 meses. Sujeto activo en la insolvencia punible es el deudor que realiza la conducta típica. Sujeto pasivo es todo acreedor cuyo derecho a la satisfacción de sus créditos se ve lesionado por la situación de insolvencia. Apartado 1. Conductas punibles realizadas en situación de insolvencia actual o inminente. El artículo 259.1 castiga con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas. 1. Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos o que habrían estado incluidos en la masa del concurso en el momento de su apertura. 2. Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales o mediante la asunción de deudas que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor ni con sus ingresos y que carezcan de justificación económica o empresarial. 3. Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica. 4. Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios. Y 5. Participe en negocios especulativos cuando ello carezca de justificación económica y resulte en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos. El artículo 259.1.6 alude al supuesto de doble contabilidad, destrucción o alteración de libros contables, castigando al que incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
Contempla así la punición de las acciones dirigidas a los incumplimientos absolutos de obligaciones contables o de los denominados maquillajes de cuentas. El apartado séptimo del mismo artículo 259.1 castiga la destrucción o alteración de documentación mercantil, oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor. La pena es de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses. El apartado octavo del artículo 259.1 castigue al que formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro del plazo. La pena es de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses. Se castiga la inobservancia de la normativa sobre la contabilidad mercantil. El último apartado del artículo 259.1, que es el noveno, tipifica la infracción grave del deber de diligencia en la gestión de los asuntos económicos y castiga al que realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencias en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial. La pena es de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses. Apartado 2. Creación de situación de insolvencia. El artículo 259.2 castiga a quien mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior cause su situación de insolvencia. La pena es de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses. Apartado 3. Conductas imprudentes. El artículo 259.3 introduce como punible la comisión imprudente de la insolvencia. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses. Algún sector de la doctrina cuestiona la comisión imprudente toda vez que muchas conductas solo admiten la forma dolosa y la mayoría son delitos de peligro. Aún así, habrá de entenderse que la comisión imprudente solo cabrá en la forma de imprudencia grave. Apartado 4. Perseguibilidad. El artículo 259.4 contiene una condición de perseguibilidad, toda vez que determina que este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso. El apartado quinto del artículo 259 dispone que este delito y los delitos singulares relacionados con él cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa. Y en el apartado sexto del artículo 259 se dispone que en ningún caso la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal. Respecto a los supuestos agravados, se determina la agravación de pena para los supuestos en los que se produzca un perjuicio patrimonial que pueda afectar a cantidad de personas o cree situación de gravedad económica para ellas. También en función del montante del perjuicio económico o de la afección pública de parte de los créditos concursales. De esta forma, el artículo 259 bis determina que los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de 2 a 6 años y multa de 8 a 24 meses cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.
2. Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros. Y 3. Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la hacienda pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral, y a la seguridad social. En el último de los supuestos de agravación, un sector doctrinal no entiende justificado agravar las penas cuando la deuda afecta a las haciendas públicas o a la seguridad social, calificando de absurda la idea de que perjudicar a ciudadanos es menos grave que perjudicar a la administración. Apartado 5. Favorecimiento a acreedores. Se castiga en el artículo 260.1 al deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial. La pena es de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 8 a 24 meses. Se establece una pena de prisión más leve alternativamente con pena de multa. Supone otra modalidad de delito de favorecimiento de acreedores, atendiendo el pago de un crédito que no es en ese momento exigible. Apartado 6. Favorecimiento a acreedores admitido a trámite el concurso. El artículo 260.2 castiga al deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto. La pena es prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Se tipifican en este precepto actos de disposición patrimonial o generadores de obligaciones sin gozar de la autorización judicial ni de los administradores concursales en supuestos fuera de la ley. Se favorece a uno o más acreedores en perjuicio de otros. Precisa que la solicitud de concurso debe estar admitida a trámite. Admite solo la comisión dolosa y se consuma el delito cuando se materializa el acto de disposición patrimonial y el acreedor queda en situación de disponer de lo que le fue transmitido o cuando el acto generador de obligaciones cobra efectividad. No hay delito de favorecimiento de acreedores cuando, pese a la posposición de pago de determinado acreedor, su crédito esté garantizado por un bien existente o por aval que pueda cubrir el importe del crédito. El acuerdo entre el deudor y la persona beneficiada en perjuicio de otros acreedores determina la participación del extraneus como cooperador necesario, para lo que viene exigiendo la jurisprudencia en el conocimiento del propósito y el alcance de la transmisión de los bienes. Por su parte, el artículo 261 castiga al que en procedimiento concursal presente a sabiendas datos falsos relativos al estado contable con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel. La pena es de prisión de 1 a 2 años y multa de 6 a 12 meses. Constituye la tipificación como delito de las falsedades contables para conseguir la declaración de insolvencia, en la que se precisa no solo la modificación de los apuntes contables, sino además su aportación al procedimiento concursal, para determinar con ello una declaración de insolvencia que no se corresponde con la realidad. Solo admite la comisión dolosa impuesta por la expresión a sabiendas contenida en el tipo. Es un delito de mera actividad en el que la consumación se produce con la alteración de la contabilidad y la incorporación al procedimiento concursal, sin que sea precisa ninguna consecuencia o resultado. En materia de concurso de delitos puede presentarse tanto concurso real como ideal, con otras figuras delictivas como estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, etc. Tercera parte, alteración de precios en concursos y subastas públicas.
El artículo 262.1 castiga a los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública. Los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio. Los que se concentraren entre sí con el fin de alterar el precio del remate o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación. En supuestos de subastas comunes se determina la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre 3 y 5 años. Es distinta la pena para supuestos de subastas convocadas por las administraciones o entes públicos. Si se tratare de un concurso o subastas convocados por las administraciones o entes públicos, impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial, que comprenderá en todo caso el derecho a contratar con las administraciones públicas por un periodo de 3 a 5 años. Respecto a las consecuencias accesorias, el artículo 262.2 dispone que el juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. El bien jurídico protegido es doble: la libertad de los licitadores respecto de las pujas y los intereses patrimoniales de los propietarios de los bienes objeto de concursos o subastas públicas. No es pacífica la determinación del bien jurídico en este delito, que presenta una especial dificultad al tratarse de un delito pluriofensivo. En general, atenta contra el orden socioeconómico, pues se alteran los precios del mercado, pero también van contra el patrimonio particular de los postores concurrentes que actúan de buena fe y contra el crédito del ejecutante, que se enajena afectando al legítimo interés del deudor, y contra el normal funcionamiento del procedimiento de ejecución judicial. El sujeto pasivo del delito es la persona que resulta perjudicada por la realización de cualquiera de las conductas típicas, y el sujeto activo será aquel que realice cualquiera de las conductas típicas. Apartado 1. Solicitar dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública. Se castiga la mera solicitud de la dádiva o promesa. Tanto la dádiva como la promesa deben ser valorables económicamente. Al tratarse de delito de mera actividad, no caben formas imperfectas de ejecución, o sea que no cabe la tentativa. Además de la dádiva y la promesa, se introduce la posibilidad de hacer uso de la amenaza para alejar con ella a postores. Se sanciona el intento de tal forma que la amenaza integrara el anuncio de un mal que se entienda susceptible de alterar el deseo de un tercero de concurrir a la subasta. No sería preciso que la amenaza suponga una real intimidación, toda vez que se castiga el mero intento. Es delito de mera actividad, la consumación se produce con la oferta de dádiva o promesa, no siendo necesaria la aceptación de esta. No es posible la tentativa. En materia de concurso, puede presentarse un concurso de normas con el delito de amenazas, que se resuelve de conformidad al principio de especialidad contenido en el artículo 8.1 del Código Penal. Apartado 2. Concierto para alterar el precio de remate. Esta acción suele ser la más habitual, ejercida por los denominados subasteros, y consiste en ponerse de acuerdo entre sí con carácter previo a la celebración de la subasta para distribuirse la adjudicación de los bienes, establecer el precio por el que se va a pujar, acordar abstenciones o cualquier otra connivencia. Cabe solo la comisión dolosa. La consumación se produce con el concierto de voluntades y no es posible la tentativa. Requiere la participación en el concierto de varias personas que responderían como coautores. En supuestos en los que uno de los partícipes es funcionario público y encargado del proceso de subasta, se concierte con particular para alterar el precio del remate, el extraneus responderá como cooperador necesario.
Puede presentarse un concurso de delitos real con el delito de prevaricación en supuestos de la participación de funcionario público o autoridad. Apartado 3. Incumplimiento por parte del adjudicario de las condiciones del concurso o subasta. Se castiga la acción que realiza quien actúa en fraude de ley. Se ha obtenido la adjudicación de una subasta y quiebra fraudulentamente el proceso de adjudicación, bien no consignando el resto del precio final del remate, o bien abandona la subasta después de pujar y tras habérsele adjudicado y provocando con ello una nueva convocatoria de subasta. Solo cabe la comisión dolosa y la consumación se produce en el momento de incumplir el adjudicatario con las obligaciones derivadas de la adjudicación. No es posible la tentativa. Respecto de la exención de responsabilidad, la Ley Orgánica 14/2022 añade un apartado tercero al artículo 262 por el que se determina la posibilidad de eximir la responsabilidad y establece que quedarán exentos de responsabilidad criminal los directores, administradores de hecho o de derecho, gerente y otros miembros del personal actuales y anteriores de cualquier sociedad constituida o en formación que en esa condición hayan cometido alguno de los hechos previstos en este artículo cuando pongan fin a su participación en los mismos y cooperen con las autoridades competentes de manera plena, continua y diligente, aportando informaciones y elementos de prueba de los que éstas carecieran, que sean útiles para la investigación, detección y sanción de las demás personas implicadas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. A. Cooperen activamente en este sentido con la autoridad de la competencia que lleva el caso. B. Estas sociedades o personas físicas hayan presentado una solicitud de exención del pago de la multa de conformidad con lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia. C. Dicha solicitud se haya presentado en un momento anterior a aquel en que los directores, administradores de hecho o de derecho, gerentes y otros miembros del personal actuales o anteriores de la sociedad constituida o en formación hayan sido informados de que están siendo investigados en relación con estos hechos, y de que se trate de una colaboración activa también con la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, proporcionando indicios útiles y concretos para asegurar la prueba del delito e identificar a otros autores.